Hola, soy Helga Cuellar Marchelli, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar donde abordaremos un tema clave y urgente: la formación de competencias digitales vinculadas al sector productivo. Vivimos una revolución tecnológica que está redefiniendo los perfiles laborales, la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos están cambiando la forma en que producimos y trabajamos. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, formar competencias digitales es preparar a las personas para un entorno laboral en constante evolución. Las competencias digitales no solo mejoran la empleabilidad de las personas, sino que también fortalecen la competitividad de las empresas. Lo interesante es que cuando alineamos la formación con las necesidades reales del sector productivo, reducimos la brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita. Y de esa manera facilitamos la inserción laboral, especialmente de los jóvenes. El dominio de herramientas digitales permite a los equipos de trabajo colaborar de forma más efectiva, compartir conocimiento y generar soluciones innovadoras. Además, las competencias digitales son una vía para la inclusión social y económica, porque permiten que más personas tengan acceso a oportunidades laborales. Por estas razones, cuando nos referimos a la formación de competencias digitales vinculadas con el sector productivo, no queremos hablar solamente de tecnología, sino de cómo esto puede contribuir al desarrollo de las personas, la economía y la sociedad de cara al futuro. Para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con la participación de Antonio González Grez. Él es un académico, investigador y emprendedor con amplia experiencia en tecnología educativa y educación basada en competencias, quien además ha sido asesor de organismos como la UNESCO. Actualmente es coordinador del IFE Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, es candidato a doctor en tecnología educativa, investigador alterno en el Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla, miembro activo de la Red CAD Chile y de la Mesa TIC en Tecnologías en la Formación Inicial Docente. También asesora al Tecnológico Valparaíso en Chile y es cofundador de Competencia Digital Cero, una iniciativa que busca reducir la brecha digital en los espacios educativos de Iberoamérica. Bienvenido, Antonio, a este webinar del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. La verdad que es un gusto para nosotros tenerte de nuevo acá. Y quiero decirte que vas a tener entre 35 y 40 minutos para tu exposición, que estoy segura va a estar muy interesante. Después habrá un espacio de preguntas y respuestas. Así que les invitamos a todos ustedes a dejar sus comentarios en el botón de preguntas y respuestas que está abajo, al lado derecho. Durante la presentación pueden ir poniendo sus inquietudes y sus preguntas, también sus comentarios. Y luego Antonio va a tratar de responder a todas ellas, a ver cuánto nos da el tiempo. Así que con ustedes, Antonio González Grez. Muchísimas gracias, Helga, y al equipo FUSADE. Efectivamente, es mi segunda vez que estoy acá en este espacio. Y sí, vamos a entrar de lleno rápidamente, aprovechando el tiempo que nos brindan ustedes como audiencia y también en el espacio que vamos a trabajar. Como decía Helga, efectivamente lo que vamos a ver en este contexto es justamente esta formación de competencias digitales vinculada con el sector productivo. Que debo decir que es un tremendo reto, porque efectivamente esto no está dentro de la investigación académica constantemente, porque si ustedes buscan papers sobre esto, no, la verdad es que son más bien casos que van como resolviendo justamente un escenario que va como construyéndose entre distintas entidades, entre distintos actores, y eso en alguna medida es lo que nos va a permitir organizarnos. Bien, entonces, desde aquí yo les voy a contar muy rápidamente quiénes somos, de esto que acaba de comentar, ¿cierto? Del Instituto para el Futuro de la Educación. Nosotros estamos dentro del Tecnológico de Monterrey. Y este instituto tiene todas estas, digamos, áreas de desarrollo, estas iniciativas.
Te preguntarás por qué estoy hablando de esto, porque todo lo que van a ver a continuación ha nacido en el contexto, digamos, de nuestra investigación. Es por eso que efectivamente, para darle como el ambiente desde donde se va a construir estos conocimientos, estos conceptos, viene un poquitito de esta investigación que desarrollamos junto al equipo. Bien, em, voy a cambiar un poquitito de... Aquí sí. Y bueno, efectivamente en el cómo lo hacemos con IFE Lab, que es la iniciativa que yo participo y que yo trabajo con un equipo de distintos colegas donde estamos trabajando desarrollando convocatorias de tecnología e innovación. Desarrollamos la validación de tecnología pensando justamente en el uso de la tecnología, pero basada en evidencia, es decir, actualmente hay muchísima tecnología, pero no toda está validada. Hay mucha parte de esta tecnología que en el fondo, digamos, su eslogan dicen, somos los mejores para aprender inglés con esta app. ¿Y quién dice que son ustedes los mejores? Bueno, nuestro departamento de calidad. Ese tipo de cosas son las que no permiten tomar decisiones en los ambientes educativos, los tomadores de decisiones les resulta complejo, los estudiantes no saben si van a robarle los datos o no, si van a efectivamente a tener los servicios que promueve. Efectivamente son una serie de elementos que vamos trabajando y para ello tenemos un aula experiencial donde efectivamente vamos compartiendo estas experiencias, invitamos a las empresas a evaluar su tecnología y también vamos acompañando esos procesos. Acompañamos a los centros de investigación en docencia, a los centros de apoyo a la docencia también, a empresas de tecnología educativa, a universidades y hace ya un buen periodo de tiempo hemos abierto una academia que efectivamente es donde trabajamos, por un lado, el área corporativa, donde trabajamos con las empresas que quieren desarrollar conocimiento en estas áreas y también con las instituciones de educación. Esto entonces se lleva a cabo también a través de una comunidad estudiantil que efectivamente no son sujetos de prueba, como muchas veces se estila, ellos son jóvenes investigadores y co-construimos la investigación con ellos porque son sujetos que efectivamente, ya vamos a hablar un poco de ello, gracias a esa mediación tecnológica con la cual conviven diariamente y nacen en esta figura, tienen otra mirada, tienen otra conceptualización y tenemos la oportunidad de visibilizar efectivamente cuáles son las necesidades y los deseos formativos. Que ahí hay una separación súper importante, pero súper potente en estos tiempos. Es decir, hoy día no solamente basta con yo decir, tú tienes que aprender lo que yo digo que tú tienes que aprender del mercado, para ser un profesional, por ejemplo, sino también es muy importante cómo este profesional se quiere formar, cuál va a ser la línea en la que se quiere desempeñar y cómo puede mezclar áreas y cómo puede mezclar situaciones donde va efectivamente a tener una cadencia hacia buscar una cierta identidad profesional que efectivamente va a estar validada por un título profesional, pero ahora ya no es solo lo único que lo va a definir como un agente de valor en la sociedad porque estamos hablando de una cultura digital y aquí tenemos otros elementos que van jugando, digamos, son otros elementos que nos permiten cumplir con otros roles. Bien, eso es como un poquitito lo que hacemos aquí y en el contexto un poco del ambiente un poco más informal también tuve la oportunidad, ¿cierto?, de co-crear o cofundar Competencia Digital Cero, que es una área de desarrollo donde estamos atendiendo justamente lo que son las brechas digitales. En docentes que viven en zonas rurales, en docentes que están en zonas vulnerables y que efectivamente no tienen acceso a todo este background de herramientas, de tecnología, que efectivamente puedan subirse al tren de todo lo que esto implica, por una razón sumamente importante. Si estos docentes se quedan abajo, el índice multiplicador de personas que quedan abajo son muchísimas y son millones en Latinoamérica. Estamos hablando de que si un profesor no tiene estas competencias, efectivamente hay una gran cantidad de niños que no las van a tener porque no las van a poder desarrollar. Entonces, ese es un poco el afán de esta iniciativa, que es Competencia Digital Cero, y que también involucra muchos de los saberes que vamos a ver a continuación. Bien, eso es como a modo de introducción. Entonces, inicialmente, ¿dónde estamos? Este es un tema que efectivamente nos gusta como visibilizar, ¿verdad? Hoy día este boom de la inteligencia artificial ha posicionado esto en todos los lugares. Y cada vez se habla de
cómo esto invade, cómo esto cambia, cómo esto está reemplazando ciertas áreas, está reemplazando ciertos trabajos incluso, y cómo de alguna manera podemos tener una mirada apocalíptica o podemos tener una mirada positiva. Lo importante es tener esa mirada crítica, que efectivamente nos posicione en una situación donde siempre seamos nosotros los responsables de atender incluso la desconexión como parte de mi bienestar como ser humano. Y esos son elementos que vamos a ir conversando en el transcurso de estos minutos. Bien, en este proceso, ¿cierto? Nos asombra que el avance tecnológico y la IA invadan y ya la cotidianidad como como muestra de nuestro futuro, como muestra de esta etapa en la que estamos viviendo. Sin embargo, el futuro ya nos había alcanzado, es decir, todas estas herramientas que están ahí disponibles son herramientas que ya hace bastantes años atrás, mucho antes de que saliera ChatGPT en el 2022, ya estaban utilizando inteligencia artificial. Todas estas herramientas de alguna otra manera estaban actuando con la predicción de qué elementos podíamos nosotros requerir de sus servicios. Así Netflix arma una parrilla particular para mí, muy distinta a la que utiliza otra persona de mi familia ocupando la misma cuenta. Cambian las imágenes también de las películas, porque efectivamente va variando todo esto. Va variando porque hay una inteligencia artificial detrás que está justamente tratando de adaptarse a los gustos de acuerdo a los datos que recoge de ti. Y eso, de eso se trata. Así pasa con Spotify, así pasa con YouTube. Por eso es que YouTube luego va colocando videos que están relacionados con las búsquedas anteriores. De esa misma manera, entonces, trabaja la publicidad, por ejemplo, en Facebook, que uno encuentra algo ahí, pincha y ya luego cuando va a navegar a Google o a hacer otras cosas, vuelve a aparecer la misma publicidad porque efectivamente hay un enganche. Hay una inteligencia artificial que dice, bueno, tú a lo mejor quieres este producto y para que no se te olvide, te lo vuelvo a colocar en otra página donde tú estás visitando otra cosa. Eso en el fondo son elementos cuando, por ejemplo, pensamos en Amazon, cuando compramos un producto, ese producto está al momento de llegar al carrito, está relacionado con otras cosas. Otras personas que compraron el mismo producto que tú también compraron estas otras cosas. Eso y todos esos elementos ya nos acompañan hace más de 15 años. Y esos son temas que efectivamente están vinculados al tema de la inteligencia artificial. Es decir, no es que nació hoy día. Efectivamente tenemos un tiempo ya bastante prolongado con este uso y gracias a esos usos es que hoy día es bastante también más ágil, digamos, todo este procesamiento de datos. Recuerden que pasamos por una etapa donde estábamos conversando sobre el Big Data. Bueno, ahora ese Big Data es el que alimenta justamente a la inteligencia artificial que hoy día estamos viendo que está vinculándose en todos los espacios. Entonces, esa mirada un poco es esta sensación como de elección en alguna medida este Netflix, este Spotify, ¿cierto? Este Waze, Tinder incluso, nos están visibilizando como, o sea, se están visibilizando como herramientas que nos permiten tomar decisiones. Sin embargo, si no somos conscientes de que estas herramientas ya filtraron la información, yo, por ejemplo, no voy a poder ver información, por ejemplo, de una película que se esté estrenando en otra latitud. ¿Por qué? Porque está concentrado en el material de lo que me está proveyendo de acuerdo a mis intereses previos. Si yo no soy consciente de eso, puedo efectivamente seguir consumiendo solo el producto que el algoritmo de Netflix me entrega, que el mismo de Spotify o el mismo de Waze o el mismo de Tinder. Nos entrega de acuerdo a los patrones de comportamiento anteriores. Si nosotros queremos romper con esa hegemonía, nosotros tenemos que hacer entonces otros ejercicios, como por ejemplo utilizar una VPN o utilizar otros medios para efectivamente abrir la parrilla de Netflix, por ejemplo, y acceder a otros recursos. Entonces, vivimos con una sensación de elección de creer que estamos nosotros tomando decisiones, pero ya los algoritmos nos están sesgando la información. ¿Somos conscientes de eso o no somos conscientes de eso? Y eso, por ejemplo, nos lleva a este desarrollo de competencias. Es decir, las competencias de alguna u otra manera, los organismos internacionales, UNESCO, el Foro Económico Mundial, la OCDE, ¿cierto? El BID y la OIT, coinciden en que hacia el 2030 deberíamos abordar estas competencias, es decir, el pensamiento crítico y resolución de problemas complejos, la competencia digital y alfabetización de datos. Ya se involucra dentro de un elemento muy importante porque efectivamente vivimos en una cultura digital y si no tenemos esa alfabetización, si no tenemos ese desarrollo, em,
ese nivel de progresión de uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a ir generando brechas que efectivamente nos van a perjudicar en el acceso, ¿cierto?, a estos beneficios que tiene esta era digital. Tiene muchos riesgos, pero también tiene muchos beneficios. Pero si no soy competente en esta área, difícilmente voy a poder aprovechar esos beneficios que se ofrecen para poder acceder a estos recursos. La adaptabilidad y la autogestión y aprendizaje continuo. Este aprender a aprender, que ya vamos a hablar en un par de láminas más allá, tiene una incidencia sumamente relevante hoy en día. La colaboración y comunicación en entornos diversos. Efectivamente, ya hoy día las barreras o las fronteras han ido como disminuyendo, tanto desde el punto de vista idiomático, tanto desde el punto de vista de acceso, tanto desde el punto de vista de la vinculación. Ya vamos teniendo más y más recursos. De hecho, por ejemplo, si pensamos en esto de la inteligencia artificial, ya existen algunos modelos que se pueden instalar en mi computador y yo no necesito internet, por lo tanto ya me lo podría llevar a una zona rural, ya me podría ir a trabajar con un grupo vulnerable sin la necesidad de internet y sin la necesidad de acceder a una cuenta de pago, por ejemplo, con estas temáticas. Entonces, ese tema también es muy importante, la conciencia ética, sostenibilidad de la y ciudadanía digital. Es el ser consciente de que al momento de yo crear valor, efectivamente encauzo ese valor en mi comunidad. Si yo simplemente voy a copiar y pegar, evidentemente no voy a generar ningún valor. Lo importante es ser conscientes del uso de estas tecnologías y la creatividad, innovación y mentalidad emprendedora. Elementos muy cruciales hoy en día porque efectivamente tenemos que atender justamente escenarios VUCA y escenarios BANI, es decir, escenarios total y completamente emergentes y dinámicos. Es decir, lo que sucedía en enero de este año es muy distinto a lo que está sucediendo hoy día. Tenemos un conflicto mucho más grande que el que teníamos a principio de año. Y efectivamente esto ya comienza a ser parte de nuestra normalidad, entre comillas. Post pandemia comienza una, entre comillas, como nueva normalidad, que justamente pasan estas figuras emergentes. La tecnología nos propone cosas nuevas, los mercados van conociendo cosas nuevas, la ecología va generando otros elementos y efectivamente vamos coincidiendo en que ya incluso hasta el clima no es el mismo de antes. Y eso efectivamente encausa también la naturaleza de estar en una capacidad de adaptabilidad constante. Y eso, en el fondo, también obviamente tiene una comprensión funcional de la inteligencia artificial. Es decir, no solamente ya yo me metí al chat y yo descubrí ciertos elementos. No, ¿qué otras más cosas puedo crear yo para facilitar mi vida, para agilizar mis procesos, etcétera? Todos estos elementos son parte de esa ciudadanía. Y esto em, ¿de qué contamos para poder desarrollar esas capacidades? Bueno, tenemos programas formativos, ¿cierto? Y tenemos currículums que están diseñados para estos procesos. Pero estos procesos tenemos distintos organismos actualmente. Aquí aparecen en la imagen Platzi, Crejana, Doméstica, que son como más o menos similares, que son entidades que son no formales o que entran dentro de esa denominación, que es un poquitito ambigua. ¿Pero por qué? Porque efectivamente no pueden emitir un título de carrera en un estado, en un país, si es que no ha sido reconocido por el Ministerio de Educación del país. Entonces, efectivamente, yo puedo aprender mucho, puedo avanzar significativamente en este contexto, pero no me van a poder dar un reconocimiento como un título como sí me lo puede dar una universidad. Pues una universidad X porque para cualquiera. Entonces, en el caso de Coursera son otros los formatos. Y aquí tenemos un poco esas modalidades, los modelos de plataforma educativa y sus características, cómo podemos acceder. Gran parte hoy en día de estos accesos son gratuitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de las universidades tradicionales, bueno, tenemos el patrón, ¿cierto?, de la universidad privada, la universidad, digamos, pública y tenemos, dependiendo de los países, ¿cierto?, las distintas formas de acceder. Pero también tenemos plataformas de estilo Netflix. ¿Por qué decimos Netflix? Porque efectivamente Crejana, Coursera, edX y también Doméstica nos permiten acceder bajo una suscripción a una gran cantidad de cursos y yo voy como atendiendo justamente aquellos que me interesan. En el caso, por ejemplo, de un modelo más metodológico como Khan Academy nos propone ciertos aspectos más metodológicos, nos propone rutas de aprendizaje que efectivamente están condicionadas a elementos que pueden ser, em, digamos, recurrentes en el ámbito escolar y también en el ámbito universitario. Ya hay elementos más como colaborativos y gamificados. Se promueve, por ejemplo, el tema de lo que les comentaba. El modelo de competencia digital cero es un modelo en el cual yo me conecto con un par para poder aprender.
si yo necesitara, por ejemplo, aprender cómo voy a utilizar una rúbrica en el ambiente de Google Classroom, por ejemplo, no necesito un curso de 4 o 5 horas, necesito que alguien me solucione justo esa duda en particular. Y eso lo hace más un par. Entonces yo en 5 minutos ya lo logro superar porque tengo el conocimiento técnico para poder superar eso. Pero además, cuando me conecto con un par, tengo esa posibilidad entonces también de saber, bueno, ¿y a ti cómo te fue con esto? Tengo esa otra carisma, ¿cierto? Que no tiene la inteligencia artificial, que efectivamente nos va a decir cuál fue su experiencia con sus estudiantes, cómo resultó su experiencia con ellos y si efectivamente fue efectiva esta modalidad que él ocupó. Aquí tenemos entonces otros elementos que van conformando esta figura de cómo vamos accediendo al conocimiento. Entonces ya no es solamente la universidad, tenemos un ambiente informal, como por ejemplo el que les comento recién, otro más, menos no formal, ¿verdad? Que en el fondo son estas Crejana y Khan Academy, que en el fondo no nos entregan un certificado del conocimiento que adquirimos, sino más bien, o sea, nos entregan un certificado, pero que no es válido, por ejemplo, para asumirlo como una carrera profesional. Y eso va dependiendo un poco de los gobiernos. Hay municipios, hay estados, por ejemplo, que ya están reconociendo estas microcredenciales y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Esto, entonces, en el fondo, en el caso, por ejemplo, acá del TEC de Monterrey, hablamos del modelo TEC 21, que es un modelo que ya dentro de la calidad de lo formal, ¿verdad? Está atendiendo una necesidad muy especial y que tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, aquí tú inicias en un proceso, no entras directamente a una carrera como tal, en la forma lineal, sino que entras a un proceso de exploración y vas viendo varios matices y luego tú te enfocas en la carrera que eliges. Pero antes puedes ir tomando otras asignaturas, puedes ir pinchando por aquí, por allá y sobre todo a esa edad que los jóvenes toman la decisión de tomar una carrera, ahí pueden dilucidar dentro de este proceso cómo la estructura curricular permite esa flexibilidad que hace que efectivamente los estudiantes puedan atender. Hay un montón de otros elementos que efectivamente pueden jugar en contra, pero estamos hablando un poco desde el diseño. Entonces, cuando pensamos en una carrera y un cronograma lineal, claramente eso entorpece, entre comillas, la actualización y la flexibilidad. En cambio, cuando el estudiante está tomando decisiones, también va incorporando información al sistema y esa información se puede transformar también en un recurso muy importante que tenía que ver con lo que decía al principio, el deseo formativo. ¿Qué quiero yo aprender de esta carrera? ¿Qué quiero yo aprender de este contexto? ¿Qué quiero yo aprender de esta asignatura? Y ahí hay elementos que son parte de este proceso. Bueno, aquí hay una malla curricular que no me voy a detener en ella. Y las características del profesor. Hoy día un profesor no solamente tiene que ser un facilitador, un profesor tiene que estar conectado con el contexto en el cual enseña. Tiene que ser un docente que está conectado también con las nuevas tecnologías. Tiene que ser un docente que es inspirador, que es innovador, pero precisamente está actualizado y lo que hace que él esté actualizado está también actualizado en esas conductas que tienen estos estudiantes y también cuando tengo públicos diversos. Uno de los elementos más importantes que está sucediendo hoy en día es que la profesión docente está adquiriendo un rol distinto porque efectivamente ya se está visibilizando un rol más catalizador que facilitador. Es decir, que yo esté tensionando la situación a través de distintos tipos de tensiones, como los retos, como los desafíos, y que efectivamente ya no sea una cosa discursiva, sino que tengamos estas posibilidades de atender de una manera distinta. ¿Cómo se visibiliza este diseño curricular? Ya saliendo un poco de esta figura, acá hay un investigador Sabur, les invito a revisar este paper, que trabaja aquí con nosotros en el Instituto para el Futuro de la Educación y nos propuso esto, que es bastante interesante. Es un trabajo muy dinámico, en donde, claro, se plantea que la problemática en general es que los currículos universitarios se actualizan muy lentamente, entre 3 a 5 años, cuando son con alta periodicidad, y si no, pueden pasar 10 años. Hay un gap entre lo que se enseña en la universidad y lo que demanda el mercado laboral. Y ustedes que están en el mercado laboral deberán saber que efectivamente muchas veces llegan chicos a aprender a a mi empresa y efectivamente lo que voy a encontrar es que voy a tener que enseñarle muchas cosas de nuevo y el conocimiento que tiene el estudiante no está acorde a lo que se está requiriendo justamente en el mercado. Entonces, lo que plantea él es incorporar inteligencia artificial al analizar, digamos, distintas fuentes de información, incluso LinkedIn, y que esto en el fondo vaya
diversificando la forma en que las taxonomías que construyen el currículum vayan moviéndose de manera dinámica y eso hace que el currículum también cambie de manera dinámica. Los resultados son bastante alentadores porque efectivamente estamos hablando que en su prueba el 78% de precisión clasifica automáticamente cuáles son las mejores competencias para una determinada carrera, dependiendo de lo que está sucediendo en el mercado. Y eso se transforma entonces en un dinamismo interno. ¿Cuáles son las cosas por solucionar? ¿Cómo la estructura organizacional tradicional de una universidad va a ser capaz, ¿cierto?, de soportar este dinamismo? Aquí está el punto clave. Pero ya en la máquina, es decir, el diseño ya está, la parte metodológica ya está. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo hacemos que este proceso burocrático tradicional se transforme en algo dinámico y tenga la menor cantidad de barreras posibles para que efectivamente tanto carreras como el perfil profesional vaya variando en torno a lo que justamente está pidiendo el mercado? Y de esa manera entonces satisfacemos una de las necesidades más clásicas que estemos adoleciendo hace más de 30 años en el contexto educativo. Entonces, este paradigma, de alguna manera, cambia desde un currículum estático, ¿verdad? Que tiene una revisión cada 3 5 años y graduados desactualizados, es decir, al minuto que se gradúan los estudiantes, ya sus conocimientos muchas veces no son lo que se está requiriendo en el contexto educativo, o sea, en el contexto laboral. Y ahora lo que plantea entonces en el fondo es cómo este monitoreo continuo y la actualización dinámica hace que los graduados estén alineados con el mercado. Un gran desafío, un input sumamente relevante. Tenemos que efectivamente ir anclándonos hacia allá. Y ya no es una responsabilidad solamente de la universidad, no es solamente una responsabilidad de esta figura, digamos, de un aprendizaje formal, informal. No, eso ya como que queda bastante atrás, solamente lo utilicé para que pudiéramos diseminar y separar los ambientes desde donde yo puedo acceder al conocimiento. Pero hoy día estamos hablando de un seamless learning, es decir, un aprendizaje sin costura, un aprendizaje completo, un aprendizaje sin fronteras. Ese es uno de los elementos que más estamos requiriendo justamente para que efectivamente podamos incorporar socios formadores, podamos incorporar gente de la industria, podamos incorporar otro tipo de roles. Las responsabilidades para que un país crezca efectivamente son múltiples y multifactorial, pero desde la academia tenemos que ir entregando las directrices para que esta investigación pueda palparse y pueda materializarse. Es así entonces como este diseño, en esta visualización, ¿cierto? Ganamos en velocidad, ganamos en evidencia, ¿ya? Porque efectivamente estamos recogiendo justamente datos, ¿ya? Lo que decía Helga al principio, estamos aprendiendo de los datos, ya no solamente estamos aprendiendo, ya estamos incluso tomando decisiones, incluso podemos modificar el currículum, puedo modificar mi clase, tanto en lo micro, en lo meso y lo macro curricular. El impacto es bastante grande y por eso es que tenemos que estar formados, es por eso que tenemos que tener este desarrollo de competencias digitales. No basta con solamente ingresar un par de prompts y ya creer que tenemos todo solucionado. Al contrario, esa es la primera parte. Entonces, desde esa figura, ¿cómo vamos a hacer que efectivamente esta actualización curricular más dinámica conecte con la parte productiva? Ahí hay un elemento sumamente relevante también y de responsabilidad también de la parte productiva. Es por eso que ya no hablamos de adaptar al estudiante al currículum, sino de adaptar el currículum a los trayectos vitales del estudiante. Esto es totalmente crucial, este cambio de paradigma, porque efectivamente cuando diseñamos una carrera pensamos en la cantidad de estudiantes que van a ingresar a la carrera, cómo se hace sustentable, cómo se hace en el fondo viable el proyecto, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo institucional. Pero el estudiante queda súper al margen dentro de este diseño. Es por eso que hoy día el diseñar de esa manera efectivamente va a traer muchísimos problemas porque ya el mercado cambió, ya quienes puedan tomar riendas en este asunto, incorporando estos elementos para mejorar el dinamismo interno de las instituciones y podamos reaccionar de manera acorde con lo que está sucediendo en emergencia y en dinamismo, van a ser las instituciones que mejor se van a posicionar en estos futuros mercados de aquí a 5 o 6 años. Porque tampoco hay que pensar que estos posicionamientos de 20, 30 años que sucedían en los años 90 hoy día ya no existen, ¿ya? Entonces, y las competencias digitales y competencias de IA. Cuando pensamos en estas competencias, hablamos de las competencias que están enmarcadas en distintos marcos. Siempre utilizamos como aquellos que están más nombrados para que efectivamente se puedan atender. Pero fíjense que ya en este marco regulatorio, que es un marco
más bien como para regular, pero que al final lo que yo tengo que hacer como institución lo tengo que adaptar a mi naturaleza, a mi cultura y poder que esto sea también un elemento sustentable de acuerdo a los medios y recursos que tengo. Hay recursos, no todo es pagado, o sea, no todos los recursos de software, por ejemplo, son recursos que tienen que requerir el pago. Podemos optar por esas otras vías, podemos optar por los convenios, podemos optar por la investigación, podemos optar por distintos lugares. Ya no es solamente la adquisición y transacción de bienes en este aspecto, podemos ampliarlo. Pero fíjense en el punto 5, empoderamiento de los estudiantes. Es decir, hoy día a la institución, a través de sus profesores, ya se está posicionando que la responsabilidad es de empoderar a los estudiantes sobre sus competencias digitales e institucional. No es del estudiante solamente, esto es parte de la responsabilidad del docente, desde lo micro, lo meso y lo macro curricular. Y eso impacta en las competencias que va a desempeñar el estudiante, la búsqueda de información, la competencia y colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad, la resolución de problemas. Esto ya entonces nos lleva a otro contexto, un contexto eh, que yo le llamo de mitos y leyendas, ¿ya? Y mitos y leyendas de lo que entendemos por nativo digital, ¿ya? Este nativo digital o este concepto que en paz descanse, que propuso Presky hace bastantes años atrás, supuso que estas nuevas generaciones ya eran competentes digitales y por lo tanto ya no eran analfabetas, nacían casi con un chip nuevo y esto implica que ya no necesitan esa alfabetización al iniciar, por ejemplo, una carrera profesional. ¿Para qué? Si ellos ya son nativos digitales, ya saben cómo se usa la tecnología. Pero ¿saben cuál es el propósito de utilizar un LMS dentro de la institución? ¿Saben cómo aprender utilizando esa tecnología? Esos elementos se cercenaron, se cortaron y lamentablemente ha traído complejidades bastante mayores, como por ejemplo el que los estudiantes cuando se les pregunta qué es lo que es la nube, no hay un razonamiento entre hardware y software, no, son respuestas bastante etéreas, porque efectivamente se sesgó esa parte de saberes digitales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la progresión de las competencias digitales, hablamos de que el estudiante o el nativo digital, ya esta conceptualización por estar dentro de un ambiente digitalizado, de vivir en este entorno, etcétera, sí desarrolla nuevas formas de pensar, sí desarrolla nuevas formas de comunicar, sí desarrolla nuevas formas de socializar, pero es porque está en un medio digitalizado. Es normal. Eso no quiere decir que él tenga saberes digitales o que tenga habilidades digitales o que tenga competencias digitales. Como aparece acá en la imagen, lo que estamos viendo es que efectivamente este mito lo que hizo fue analfabetizar el por qué estamos utilizando una tecnología determinada o cuáles son los riesgos de utilizar esta tecnología en particular. Esos elementos ya no son parte del currículum. ¿Y ven lo importante que es este diseño? ¿Ven lo importante que es dinamizarlo y atenderlo y no de seguir simplemente modas? Ese es un elemento sumamente relevante. Entonces, hoy día, en la progresión de competencias digitales, antes de llegar a las competencias digitales, tenemos que saber qué destrezas digitales tiene este estudiante. Sí, se mueve con rapidez, pero eso no quiere decir que sea hábil en saberes digitales o que sea hábil digitalmente. Y en el estadio superior son las competencias digitales. Por eso, este marco, que hablábamos hace un ratito atrás, es tan alto para nosotros. Porque antes no se habló de saberes digitales, antes no se habló de habilidades digitales y antes no se habló de que necesitábamos desarrollar competencias digitales. Entonces es una figura de doble entrada. Y eso es muy propio para Latinoamérica, porque efectivamente el daño que causó la etiqueta del nativo digital es muy profunda y hay que repararlo. Ese es el punto. Así, entonces, nos encontramos con cuáles son estas habilidades que deberíamos estar desarrollando también para que los futuros profesionales no solamente estén buscando un empleo, sino que sean capaces también de emprender. Y esto no solamente que hagan su propio negocio, sino también cómo conectan, cómo se transforman de consumidor en una mirada más B2B, cómo conectan con otros servicios más siendo B2B. También ellos ofreciendo la capacidad de desplegar sus talentos y sus recursos internos frente a un determinado valor dentro del mercado. Esto entonces nos lleva a pensar estas mismas competencias, cómo se pueden mezclar y nacen modelos como el EM Digital, que son de emprendimiento junto con competencias digitales. Pero nos queda tarea todavía, o sea, la iniciativa y la autosuficiencia, la orientación hacia el futuro, la flexibilidad y adaptabilidad,
el reconocimiento de oportunidades, la comunicación y colaboración, el pensamiento crítico y resolución de problemas, la creatividad y la innovación y la comodidad con el riesgo, que son elementos que son nuevos, son muy propios de esta época. O sea, el riesgo es parte de... el riesgo ya no es algo que tenga que eliminar, sino que tengo que convivir con ese riesgo. Tengo que convivir con riesgos de distintas índoles, pero que efectivamente al tener claridad y al tener, digamos, las herramientas suficientes para poder atender estos elementos, puedan entonces bajar los niveles de estrés, cortisol y demás, y pueda yo fluir desde una perspectiva más bien emprendedora. Y emprendedora, insisto, no desde la perspectiva solamente de generar negocios, sino emprendedora de emprender con mi conocimiento, de efectivamente posicionar mi valor del conocimiento que tengo en una sociedad que efectivamente tiene un alto reconocimiento a ese conocimiento en acción. Eso, a eso se le llama emprender. Por lo tanto, desde esa mirada tenemos muchísimos elementos que atender. Aquí hablábamos entonces de M Digital, Entrecom, Bitcom, que son modelos que muestran un poco esta figura, pero también ya tenemos que atender este nuevo enfoque, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no podemos volver a mezclar todo como mezclamos en el nativo digital, sino que tenemos que hacer esa distinción. Hay competencias digitales, hay competencia en inteligencia artificial. ¿Deberían estar todas dentro del mismo saco? Sí, yo creo que sí. Pero eso va a pasar en el tiempo y va a ser paulatino, porque primero tenemos que identificar, bueno, qué habilidades necesito yo para entender, ¿cierto?, la figura de la competencia digital. Y ya vamos a hablar acerca de las preguntas, por ejemplo. Mis estudiantes saben hacer preguntas, mis colaboradores saben hacer preguntas para poder emprender dentro de la empresa. Una cosa tan sencilla y tan simple que pareciera ser, y si no está resuelta, no son capaces de pasar la siguiente fase. Es un elemento sumamente importante y que la inteligencia artificial, a través del diseño de prompt, nos está proponiendo si somos capaces de hacer buenas preguntas o no para obtener buenos resultados con este tipo de lenguaje. Y esto nos va planteando, ¿cierto?, cómo esta transformación en Latinoamérica va a requerir, ¿cierto?, de integración de modelos andragógicos y eutagógicos, es decir, que aprendamos a desaprender también, que aprendamos que efectivamente no todo es pedagógico. Cuando estamos hablando con estudiantes de educación superior, son adultos, por lo tanto tienen otra forma de aprender. En la pedagogía se supone que el chico viene con muchísimo menos conocimiento, con muchísimo menos historia, pero ya cuando es adulto tiene muchísima más historia y con la cual puede nutrir el proceso formativo a partir de su experiencia. No está vacío. Entonces es otra forma de enfocar. Y eso nos muestra entonces estos principios fundamentales, andragógicos y también eutagógicos, en esa capacidad que emerge cuando yo estoy interactuando con la inteligencia artificial y que me permite entonces tener un juicio de valor respecto de lo que me está entregando esta herramienta. ¿Qué pasa entonces con la guía? Esto ya se comienza a complejizar, como aparece un poquitito ya en esta figura, ya hay dimensiones que se van integrando y ya van dimensiones de progresión distintas. Eso también es parte de ir incorporando dentro del contexto el trabajo entre empresa y la institución educativa. Porque esto no se puede hacer solo. La institución educativa no puede imponer los parámetros que van a funcionar dentro del mercado, digamos, de la industria. Y la industria tampoco puede adentrarse dentro de la universidad a aclarar qué es lo que requiere para un sector productivo, porque mañana va a necesitar otra cosa y entonces el plan de estudio va a morir. No, esto tiene que ser un trabajo, digamos, más conjunto. Entonces, ¿dónde fortalecemos esto? El currículum nuevamente aparece ahí. ¿Verdad? La lentitud, ¿cierto? Y esto, si quieren ahí buscan un poquitito y profundizan en este estudio. La lentitud del cambio curricular y pobreza en la estrategia de enseñanza y aprendizaje, sobre todo de los futuros profesores. Aquí hay un punto crítico y esto no es solamente de las facultades de educación, esto es una urgencia social. Eh, Hay también una falta, hay un documento de la UNESCO que habla acerca de la falta de nuevos profesores, falta de la vocación del docente, porque se ha ido degradando ese rol, ha tenido muy poco que decir el rol del docente en nuestras sociedades y hay que volver a darle valor. Hoy día, por ejemplo, la desfase entre formación docente y las necesidades de aulas es muy importante. La crítica en la formación teórica y descontextualizada que tienen, la desconexión entre capacitación y prácticas reales y la crítica a los incentivos mal diseñados. Esto son parte de un estudio muy importante que se hizo y que tiene como base que en el fondo fue hace bastante tiempo. ¿Ya? O sea, tenemos
una progresión de esto y tristemente se mantienen las condiciones. Hay un contexto histórico, una desalineación en la formación. No hay elementos que hablen acerca de la competencia digital, la competencia en inteligencia artificial en la formación de los futuros docentes. Entonces, ¿cómo vamos entonces a abordar ese gran desafío social? Entonces, ¿es solamente responsabilidad nuevamente de la industria, del sistema educativo? No, esto es más horizontal, somos todos responsables y todos tenemos que aportar para que esto vaya mejorando. La empresa diversa, ¿qué hacemos con la edad? Otro elemento importante en este contexto. Ya el antiguo marco de vida, ¿cierto? De la infancia y luego la vejez, esto ya está caduco. Hoy día lo que se habla es del age management, que en el fondo es cómo las capacidades, ¿cierto? Las ventajas cognitivas, por ejemplo, del envejecimiento acerca de la autorregulación emocional, la toma de decisiones éticas y prudentes, el pensamiento estratégico y la empatía cognitiva y social se desarrollan con edad. Eso ya está probado. Por lo tanto, esas capacidades que se desarrollan sobre los 40 años efectivamente son importantes dentro del mercado laboral, pero se mira de una mirada distinta porque tenemos esa cuestión cultural de mirar el edadismo, ¿cierto? Una persona que ya está con cierta edad, ya tiene que jubilarse, tiene que retirar, ya no puede estar dentro de, pareciese ser un espacio solamente de jóvenes, y la verdad es que no. La verdad es que justamente cuando hablamos de estas estrategias de inclusión digital en el contexto de las personas adultas para mejorar la productividad y competitividad de las mismas empresas, hablamos de una formación digital personalizada, hablamos del mentoring inverso, ¿ya? Es decir, que estas personas también pueden ser mentores de los más jóvenes, no necesariamente porque sean más rápidos o menos rápidos, sino porque tienen la historia. Es decir, pueden emitir juicios claros respecto de lo que está entregando, por ejemplo, la inteligencia artificial. Solamente como ejemplo. Los entornos digitales accesibles. ¿Qué elementos puede aportar un análogo digital a un ambiente totalmente digitalizado? ¿Qué pasa cuando hay un apagón? No sé si supieron las noticias que pasaron en Europa cuando hubo el apagón allá. Efectivamente, el análogo digital sabe salir del problema. El nativo digital, como le llaman, tiene grandes problemas porque está totalmente enchufado, está totalmente dependiente de la electricidad. Y luego viene la escala, ¿cierto?, de Internet, la escala del resto de otras cosas. Entonces, el reconocimiento y certificación de estas capacidades y mezclar estas habilidades que se dan a distintas edades es parte de las estrategias que tienen que seguir, y efectivamente hoy día las curvas van más o menos así. Este es el nuevo ciclo vital. Ya no estamos hablando de una curva caída, sino que efectivamente ya hay más cosas que pueden hacer los adultos, y evidentemente también la calidad de vida ha aumentado, por lo tanto también la esperanza de vida también ha cambiado. Estos son elementos: la longevidad creciente, las carreras no lineales, ojo con esa parte, la multigeneracionalidad y la economía silver y el consumidor senior, la felicidad y talento después de los años de los 50. Hay varios elementos que no son solamente clichés, son elementos que son parte de estrategias que ya se están tomando al respecto. Acá hay un marco que propone Raquel Roca, que les propongo que lo puedan ver y lo puedan revisar. Esto está disponible en Internet y es un programa de entrenamiento de planificación laboral senior para que efectivamente las empresas puedan incorporar a su capital senior de una manera distinta. La persona senior incluso lo plantean de la cantidad de horas. Una persona de sobre 50 años debería trabajar menos cantidad de tiempo, pero reemplazando esta asesoría que a veces, muchas veces es externa, sino más bien que tengan otro tipo de conexión y otro tipo de reconocimiento dentro de las mismas entidades. Tanto así que hay un ejemplo en este contexto de Singapur, que efectivamente a su ciudadanía sobre 40 años le está subsidiando sus estudios para que estudien inteligencia artificial. ¿Por qué creerán ustedes que va adecuado a ese segmento? ¿Solamente porque están desempleados? ¿Solamente porque hay que aumentar la tasa de admisiones? No, porque resulta que las personas que están sobre 40 años tienen una gran cantidad de información e historia, con la cual pueden hacer un uso más crítico de la inteligencia artificial, y por lo tanto, con ese conocimiento tecnológico pueden aportar muchísimo más a las empresas. Entonces, es una mirada sumamente estratégica. Y eso tiene que ver con estas figuras, con también cuestiones que hablamos, por ejemplo, de cómo se va integrando. Hoy día el preescolar tiene que conectar con la universidad. O sea, no puede estar desarticulado el preescolar, que el básico, que el secundario, que... No, todo tiene que estar vinculado. En la nueva escuela mexicana hay un gran ejercicio que busca justamente vincular, pero
este vínculo y de eje articulador, de saberes, de igualdad, etcétera, es muy bonito en el papel, pero efectivamente sigue existiendo una brecha vincular con la educación superior. Esto llega justamente hasta cuando la persona tiene como 15 años aproximadamente y ya luego entonces no conecta. Y al no conectar, efectivamente se generan estas brechas. Esta brecha en otros países, por ejemplo en Chile, se trabaja, por ejemplo, con los prepedéuticos, que efectivamente cuando estos chicos están en enseñanza media, van conectando con los saberes de las universidades. Y efectivamente la idea es justamente conectar. ¿Por qué? Porque también las políticas hablan de que las universidades tienen que tener una cierta autonomía. Al tener autonomía, los gobiernos no pueden decidir cómo se forman los futuros profesores, pero sí pueden incidir en estimular este tipo de programas que efectivamente pueden conectar con la política pública, con la política educativa. Aquí entonces también tenemos otra gran responsabilidad y hay otros actores también que incorporar. ¿Qué está pasando en este contexto? Fíjense que en Inglaterra ya hay modelos educativos tan disruptivos que están reemplazando al docente con materias de IA adaptativa. En México hay un modelo híbrido que busca integrar la inteligencia artificial con los docentes para que efectivamente el docente sea un acompañante del proceso que tiene el estudiante con la inteligencia artificial. Y últimamente ha salido mucho en televisión, o sea, en los medios, la institución Alfa, que está efectivamente ya atendiendo una figura más ampliada sobre el uso, uy, otra vez, más ampliada del uso de inteligencia artificial en un contexto en donde ya algunas responsabilidades del docente se cambian, ¿ya? Y ya dejan de tener estos elementos. Por lo tanto, la pregunta que queda aquí para poder seguir en esta discusión, ¿y si los verdaderos articuladores no fueran los planes de estudio, sino los docentes, que diseñan puentes entre saberes, edades y contextos? ¿Qué pasa si los docentes también o la docencia también tiene parte de instrucción dentro de las instituciones, dentro del corporativo? Y aquí entonces hay una tarea pendiente. La formación docente es el eslabón más débil y es lo que hemos visto en esta presentación. En muchos países la formación continua anclada en modelos lineales desfasados del dinamismo del mundo laboral, se enseña a replicar, no a transformar. Se forman docentes que no conocen herramientas, pero no conocen los contextos y también que dominan ciertos contenidos, pero no las habilidades metacognitivas ni digitales avanzadas. Entonces, la desactualización de estos contenidos y metodologías impacta claramente en la fuerza laboral. Por lo tanto, si yo quiero mejorar esto, entonces yo como corporativo también tengo que aportar, tengo que ser un agente activo. ¿Cómo puedo colaborar? Les comentaba al principio, ¿por qué estaba hablando de Living Lab, que es el área donde yo estoy trabajando? Living Lab son los laboratorios vivos de co-creación. Nosotros hacemos un Living Lab de tecnología, pero hay Living Lab de agronomía, hay Living Labs de sociales, hay Living Lab de humanidades, hay un montón de aplicaciones. ¿Qué es lo que es Living Lab en sí? Es una metodología que permite activar los conocimientos, los saberes, las necesidades que está teniendo una comunidad en determinada cosa en un espacio como laboratorio y buscar soluciones justamente para atender los distintos elementos que se van desarrollando en las distintas comunidades. Entonces, la responsabilidad social de las empresas debería estar practicando también en estas líneas. La mentoría cruzada, traer a los profesores a los sectores productivos y no solamente al profesor de la educación superior, también a los otros profesores, también tienen mucho que aportar y mucho que recoger desde la perspectiva de la producción, de la productividad, perdón. Entonces, las residencias de docente en empresa y los diseños de contenido compartido también es un elemento muy, muy relevante. Ya para cerrar, la invitación en el fondo es a que la educación del futuro no es una estructura rígida, sino una red fluida de conexiones significativas habilitadas por tecnologías, habilitadas, ¿ya? Sustentada en la autonomía del aprendiz y tejida por comunidades intergeneracionales. Hoy día necesitamos más que nunca volver, ¿cierto? Y voltear hacia esos elementos que se han ido como rompiendo, ese respeto por el adulto, ese adulto que es parte, ¿cierto?, de la historia de los distintos lugares donde también actúa. Esta charla en realidad no busca entregar respuestas, sino provocar justamente qué preguntas tienes tú para conectar tu empresa, para conectar tú como trabajador, tú como docente, tú como miembro activo de una comunidad para atender las necesidades emergentes y dinámicas que se están dando en el día a día. El futuro del trabajo nos espera, se diseña y se aprende a vivir en él. Ese es uno de los elementos que se están trabajando hoy en día. Bien, ya luego les cuento un poquitito de la invitación que les tengo para el día de mañana.
Muchas gracias. Lo dejo hasta acá y espero que les haya sido de agrado y le haya despertado algunas luces respecto de cómo atender estas necesidades que se están dando entre el ámbito educativo y el ámbito productivo. Así que con este pensamiento los dejamos y esperamos haberlos también dejado inquietos y pensando en este tema para poder conversar más adelante. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.